Bueno, creo que más o menos estamos todos. En primer lugar, muchas gracias por su asistencia, por dedicarnos un ratito al conocimiento de temas medioambientales. La webinar de hoy va a ser sobre el cálculo de la huella de carbono. Creo que es un tema súper de actualidad, dada la nueva ley de cambio climático y las obligaciones que va a haber a partir del año que viene para el cálculo de la huella de carbono, o incluso la ley Balear, que ya se hizo hace 2 años, que obligaba a muchas empresas a hacer el cálculo de la huella de carbono. Creo que en la webinar de hoy aprenderemos bastante de estos temas y para ello estamos aquí Roxana, que es la técnico especialista en materia de huella de carbono del Departamento de Asesoría Ambiental de Safety Clean, y yo misma que soy nada, y yo misma que soy Laura Sanz, soy la responsable del departamento y al final del todo voy a comentar un poco cómo les podemos ayudar desde Safety Clean a este cumplimiento, ¿vale? Como siempre comento, esto es una webinar. Eso significa que ustedes, aunque nos escuchan por supuesto y demás, no pueden participar con voz y vídeo, sino que la forma de participación hay 2 modos. Uno, a través del chat, que por supuesto pueden presentarse o decir lo que consideren oportuno, y a través de la zona de preguntas. En esa zona de preguntas yo soy la persona que voy a ir recogiendo esas preguntas para que al final pues las formule a Roxana, o si en algún casual pues no podemos contestarlas, las contestaríamos a posteriori y podamos así dar solución en la última parte, que la llamamos como siempre mesa redonda, y podemos ayudarles a todos ustedes. Y así, sin más dilación, voy a dar la palabra a Roxana, que es la que nos va a explicar todo esto y nos va a introducir en el, como yo digo, maravilloso mundo de la huella de carbono. Gracias, Roxy. Muchas gracias, Laura. Nada. Bienvenidos a todos y gracias por asistir a esta nueva sesión del seminario web y además sobre el cálculo de la huella de carbono, que es un tema muy interesante. Vamos a explicar un poco de lo que va a tratar este seminario. Primero vamos a decir un poco el origen de lo que viene a ser esta herramienta de la huella de carbono, los tipos de cálculo de huella de carbono que existen, la metodología del cálculo, aplicaciones y beneficios de tener la huella, y por último, certificaciones y verificaciones. Además, al final tenemos un apartado de nuestra empresa, es Safety Clean, y cómo os podríamos ayudar con este tema. Bueno, el origen de la huella de carbono viene relacionado un poco con el tema del cambio climático, que se define como la variación global del clima en la Tierra. ¿Vale? Esta variación se debe tanto a causas naturales como también a la acción del hombre, ya que desde los últimos, vamos a decir, 2 siglos, la actividad industrial humana ha aumentado muchísimo y esto se ve reforzado en los gases de efecto invernadero que se emite, que va potenciando esa aceleración del cambio climático. Y se afectan los parámetros tanto de temperatura, precipitaciones, nubosidad. Además de ser un fenómeno ambiental, también crea consecuencias económicas y sociales. Según el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático y el informe de síntesis de 2014, muchos riesgos son particularmente problemáticos para países menos adelantados y las comunidades vulnerables, dada su limitada capacidad para afrontarlos. Las personas marginadas en ámbito social, económico, cultural, político, institucional u otros son especialmente vulnerables al cambio climático. Este diagrama que tenemos aquí es de la página de Migraciones Climáticas y son todas las personas que han migrado en 2019 debido a cambio climático y efectos naturales. Como podemos ver, de 24,9 millones, 1 millón se debe a fenómenos naturales, pero la gran mayoría se debe a efectos de cambio climático, como inundaciones, sequías, tormentas, temperaturas extremas. Son zonas que sobre todo se dan en la parte del ecuador de la Tierra, en el que la gente no tiene las condiciones para simplemente vivir y tener alimento. Por eso se ven forzadas a migrar. El mismo informe señala que para limitar realmente los riesgos del cambio climático es necesario reducir de forma sustancial y sostenida las emisiones de gases de efecto invernadero. Y en la medida en que la mitigación reduce la tasa y la magnitud del calentamiento, también dilata el tiempo de que disponemos para la adaptación a un nivel determinado del cambio climático, potencialmente varios decenios. Los gases de efecto invernadero se encuentran de forma natural en nuestra atmósfera, ¿vale? Lo único que, debido a acciones reforzadas del ser humano, sus porcentajes normales han visto variados, básicamente desequilibrando lo que viene a ser el bioma de la Tierra. Por lo tanto, estos gases de efecto invernadero se ven reforzados y alteran el funcionamiento tanto del clima como de los océanos y las aguas. Los gases principales que están reconocidos que hay que calcular y reducir, según el panel intergubernamental de cambio climático, son dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonados,
perfluorocarbonados, hexafluoruro de azufre y trifluoruro de hidrógeno. Aquí he puesto un esquema que son la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en España por actividad. Abarca desde 2008 hasta 2020 y se miden las toneladas de CO2 equivalentes por sectores. Como podemos ver, uno de los sectores más contaminantes son los de suministro de energía eléctrica, de gas, de vapor, además de las industrias extractivas. Por último, la línea gris son los hogares y sobre todo la agricultura. Este sector también es altamente contaminante, pero que poco a poco, como podéis ver, hay una tendencia a la baja y sobre todo en 2020, ya que bueno, debido al tema de la pandemia, todas las actividades no esenciales se han visto afectadas a parar. Además de tema de números, nosotros también podemos sentir esos cambios de los síntomas del cambio climático, como por ejemplo aumento de la temperatura global, eventos extremos, por ejemplo, huracanes, más tormentas, retroceso glacial, aumento del nivel de mar y acidificación de los océanos, que poco a poco se van haciendo extremos con cada año que pasa. He puesto esta noticia aquí que me parece bastante impactante y que tiene que ver un poco con esta sintomatología, que es en la COP26 un país insular como Tuvalu, que son unas poquillas islas, se han visto afectadas debido al cambio climático por el aumento del agua. Entonces, zonas que antiguamente no estaban, era terreno seco, no solían ser inundables, actualmente pues tienen bastante capa de agua. Aquí el presidente está en una zona donde la zona no era inundable el 100% de los días y actualmente siempre está inundada y con el agua por los rodillas. Están perdiendo el territorio y van a ser forzados a migrar para no perder este país. Es un ejemplo de esas migraciones climáticas. Además de esta sintomatología, muchos países se han adherido a realizar cumbres climáticas cada cierto tiempo. Actualmente son anuales para intentar tomar medidas y mitigar el cambio climático para no reforzarlo. Ha habido cumbres muy importantes como la cumbre de Kioto, la del Acuerdo de París en 2015 y también hemos tenido aquí en Madrid y en España una cumbre climática, la COP25 en 2019. La última se ha celebrado este mes, es la COP26 de Glasgow y bueno, no se han llegado a unos acuerdos muy impactantes, pero sin embargo cosas se han conseguido, como por ejemplo parar directamente la deforestación, ya que han habido países que han abusado de estas herramientas y han disminuido no solamente la fuente de oxígeno, sino también han potenciado las emisiones de gases de efecto invernadero. Países como China y Estados Unidos se han comprometido a disminuir la cantidad de metano que emiten y además han propuesto nuevos objetivos de reducción de todos los gases para 2030. Además, hay cada vez un mayor impulso normativo que empuja a las empresas y organizaciones en general a calcular su huella de carbono y a poner en marcha planes de descarbonización. Aquí os he puesto algunas de las más interesantes, que por ejemplo está el Real Decreto 163/2014, por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, la Ley 18/2000 de 2018, que es la auditoría de cuentas, en la que se realiza el informe no financiero, en el que ya se va teniendo en cuenta lo que van a ser los índices de sostenibilidad y de emisiones generadas por las actividades y organizaciones, el plan de contratación pública ecológica, en el que ya se tiene constancia de la huella emitida por las organizaciones, y para poder acceder a estos contratos públicos se da muchos más puntos el tener calculada esa huella o no, y pronto además será obligatoria tenerla. El Plan Nacional Integrado en Energía y Clima, donde no solamente se ven temas de eficiencia energética y ayuda a subvenciones, sino también se relaciona con la huella de carbono y la descarbonización. Y la más importante de todos quizás es la Ley 7/2021, que ha surgido este año, que es la primera ley que trata en sí del cambio climático y transición energética, donde aparte de verse temas de movilidad sostenible, también se ven propuestas diferentes temas sobre cálculo de carbono, huella de agua y cómo puede afectar tanto a las personas, hogares, como a las industrias. Aquí he puesto algunos de los puntos más importantes que abarca esta ley, como que el año que viene, en mayo de 2022,
en el Boletín Oficial del Estado relacionado con esta ley surgirá un listado de empresas, pymes e industrias en el que se verán obligadas no solamente a calcular la huella de carbono, sino a establecer un plan de reducciones de emisiones y hacer un seguimiento de forma anual para que la tendencia obviamente sea hacia la baja. Aunque el carácter de, vamos a decir, la compensación de emisiones en principio va a ser voluntaria, aunque a partir de 2030 quizás la cosa vaya a variar y también sea obligatoria. Los materiales de construcción deberán tener la mínima huella de carbono con el fin de disminuir las emisiones totales del edificio, además de que todo el sector de construcción tiene que tener ya la huella calculada. En los pliegos de contratación y en sus prescripciones técnicas ya no solamente se establecerán criterios asociados al cálculo de huellas, sino también a la reducción de las emisiones y la relevancia de los sumideros agrarios y forestales y las externalidades que aportan, ya que estos sectores, el ganadero y el de la agricultura, emiten muchísimos gases de efecto invernadero, por lo tanto van a tener que calcular la huella y establecer planes de reducción y compensación. Actualmente ya hay comunidades autónomas en nuestro país que están aplicando la ley de cambio climático. Algunas tienen incluso su propia ley, como por ejemplo la ley 10 de 2019 de Baleares, en el que se obliga a empresas medianas y grandes, las medianas de más de 49 empleados y cierta facturación, y las empresas grandes de más de 250 empleados y con un volumen de negocio bastante amplio, deben calcular, verificar y registrar la huella en el portal de la Comunidad de las Islas Baleares. Además, otras comunidades como Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña, País Vasco, requieren para algunos trámites y también acceder a licitaciones y proyectos, tener la huella de carbono, ya que son muchísimos puntos y en algunos incluso es obligatorio. Bueno, vamos a empezar ya a hablar de lo que viene a ser en sí la metodología. La huella de carbono se identifica como la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que son liberadas a la atmósfera como consecuencia del desarrollo de cualquier actividad. Permite identificar todas las fuentes de emisiones de los gases y establecer a partir de estos conocimientos medidas de reducción efectivas. En primer lugar tenemos la huella de carbono del producto, que mide todos los gases de efecto invernadero emitidos durante el ciclo de vida de un producto. ¿Qué es el ciclo de vida? Pues es desde que extraemos las materias primas para poder procesarlas y utilizarlas en la producción o generación o fabricación de ese producto. ¿Vale? Después distribuirlo a lo que vienen a ser los puntos de venta, la etapa de uso y el final de vida útil, que viene a ser la gestión como un residuo de ese producto. Su cálculo se basa en la metodología del análisis de ciclo de vida, en la que solo se utiliza la categoría de evaluación de impacto de cambio climático. ¿Qué podemos entender como un producto para calcular de huella de carbono? Pues bueno, pueden ser productos materiales que han sido sometidos a un proceso de fabricación, como gasolina, lubricantes, papel, materiales que no han sufrido un proceso de transformación, madera, productos agrícolas, la mayoría son recursos naturales, servicios como transporte, suministros de electricidad, organización de eventos, trabajos de consultoría, programas informáticos, softwares y maquinaria, que es lo más común, además de productos alimentarios. Los pasos más o menos para calcular es, primero, hay que definir el alcance del sistema y la unidad funcional, que es básicamente un producto para nuestra organización, y si tenemos distintos tipos de productos, qué producto queremos tener su huella calculada. Definir el diagrama de procesos, identificar todos los procesos unitarios del ciclo de vida en los que se emiten los gases de efecto invernadero, cuantificar las emisiones en cada proceso unitario, transformar todas esas emisiones calculadas a CO2 equivalente, que es lo que viene a ser la unidad universal para tenerlo todos el mismo cálculo. Y por último, comunicar los resultados de la huella de carbono del producto. Todo lo que viene a ser la transformación de los gases a CO2 equivalente se utiliza el potencial de calentamiento global, PCG, en inglés es Global Warming Potential, que es un factor que describe el potencial de calentamiento de un determinado gas de efecto invernadero en comparación con el que posee el mismo volumen de CO2 durante el mismo periodo de tiempo. Es decir, que si por ejemplo calculamos la huella de 2017, el potencial de calentamiento global es distinto a, por ejemplo, el potencial del año 2020. Puede haber aumentado o variado o mantenerse igual.
El objetivo de la huella de carbono de producto es obtener los resultados de la cuantificación de la huella de carbono en CO2 equivalente para analizar las emisiones que genera la producción de una unidad de producto, exponer las decisiones tomadas en la fase de definición del alcance y objetivo del estudio, analizar los recursos naturales, materias primas que se utilizan en el proceso y buscar alternativas, si se puede, con menos huella. Demostrar el cumplimiento de la ISO 14067 y alcanzar a vender el producto en mercados exclusivos e internacionales. Algunas metodologías de cálculos, tenemos por ejemplo la ISO 14067, reglas de categoría de producto, la PAS 2050, el más reconocido y la que realmente se basan el resto de metodologías, que es el GHG Protocol Product Standard, y la ISO 14040, que es justo la del ciclo de vida del producto, que nos da esas pautas para obtener todo el tema de las emisiones y calcular las emisiones en cada parte de la fabricación del producto. Aquí vemos un pequeño esquema de una fabricación de un producto, ya que los alcances pueden ser de la cuna, es decir, desde la obtención de materia prima hasta la puerta, es decir, una vez que el producto está fabricado y a punto de ser distribuido, de la cuna a la tumba, que incluye tanto el tiempo de uso de vida del producto y la gestión como residuo, y de cuna a cuna. Aquí os he puesto algunos ejemplos que tienen ya la huella calculada y que tienen ese sello verificado. Uno, por ejemplo, aquí es un producto, me parece que americano, de alimentario. Otros es, por ejemplo, productos como la miel, la mayoría son productos alimentarios y, por ejemplo, patatas fritas, que también lo tiene, que lo pone por 100 gramos de este producto la huella que tiene. La siguiente es la huella de carbono de organización, que mide la total de gases de efecto invernaderos emitidos por efecto indirecto o directo provenientes del desarrollo de la actividad de dicha organización. Tenemos todos los gases que se emiten de forma directa ya por el funcionamiento de la organización y que esa misma organización puede controlar. Están los alcances indirectos, que es el alcancedor, que es los gases que se emiten por el consumo de la electricidad, y el alcance 3, que son básicamente emisiones indirectas que no puede controlar la organización, pero que depende para que esta pueda funcionar. Por ejemplo, lo que viene a ser el transporte de todos los empleados para llegar al trabajo, la compra de bienes y servicios, la generación de los residuos, etc. El objetivo de la huella de carbono de organización es identificar las oportunidades de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero como de consumos energéticos y obtener ahorros económicos, formar parte de esquemas voluntarios nacionales como el registro de la huella de carbono de la MITECO y compensar con proyectos la absorción de dióxido de carbono, mejorar la reputación corporativa y el posicionamiento de la empresa e identificar nuevas oportunidades de negocio, atraer inversionistas, clientes nuevos, sensibilizados con el cambio climático y el medio ambiente. Metodologías de cálculos, pues tenemos el GHG Protocol Standard, que es el principal en el que se basan el resto que voy a comentar ahora, la ISO 14064 y la ISO 14069, que es para establecer las pautas del cálculo, los indicadores GRI, Global Reporting Initiative, que sobre todo se utilizan para el tema del informe no financiero, la guía MITECO, que está en la página nacional, y Bilan Carbone, que es más para el tema europeo y sobre todo en el país de Francia. Aquí ponemos un poco un esquema de dónde se ubican estas emisiones y el proceso a seguir, que primero hay que identificar las fuentes de emisiones, elegir la metodología del cálculo de gases de efecto invernadero, recopilar dichos datos, utilizar una herramienta adecuada para el cálculo, verificarlo y hacer un seguimiento de las emisiones en el tiempo para ver la tendencia. Vamos a hablar un poco del registro de la huella de carbono en la organización, de los alcances 1 y 2. Este registro en la página de la MITECO es de carácter voluntario. Recoge los esfuerzos de la empresa, administraciones y otras organizaciones españolas en el cálculo, reducción y compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero que genera su actividad. Y también recoge una cartera de proyectos forestales con los que dichas organizaciones pueden compensar su huella. Básicamente, para registrar dicha huella la tienes que tener calculada, realizar un pequeño informe y tener un plan de reducción planteado, ¿vale?
Ese plan de reducción en principio no va a ser obligatorio, pero si tú quieres obtener el sello de calculo más reduzco, tienes que tener de varios años, mínimo 2 o 3, para que tú puedas obtener dicho sello y obviamente tener cierta tendencia a la baja. Para tener el sello de compensación, tú tienes que tener unos proyectos, ya sea de absorción de gases de efecto invernadero, descarbonización, para poder tener dicho sello. Y lo mismo, se necesita ciertos años para que se vea un poco la variación de gases que emite la empresa y cuánto se debería más o menos compensar. Una vez calculada la huella, sabemos las cantidades de gases de efecto invernadero que se emite en la organización, cuáles son los puntos críticos de la organización calculada y el poder de decisión para ver un poco cómo se podrían disminuir esos puntos críticos y qué medidas podemos implantar para conseguir una reducción de emisiones. El objetivo principal es conseguir reducir. Si en caso de que no se pueda reducir, existen medidas de compensación, pero siempre son, vamos a decir, proyectos o quizás haya que pagar ciertos bonos para poder realizarlo, siempre conlleva pues una inversión económica, por decirlo de alguna forma. Algunas medidas de reducción de gases de efecto invernadero son, por ejemplo, relativas al consumo de electricidad, relativas al consumo de combustibles o quizás fuentes de energía, ecodiseño de productos, disminución del consumo de agua, que también tiene su propia huella. Algunas medidas de compensación son las que se realizan una vez con el registro de Amiteco y los planes propuestos por el Gobierno, financiar proyectos de investigación y desarrollo relacionados con mitigación del cambio climático. Por ejemplo, algunos proyectos pueden ser de forestación, investigación para obtener, por ejemplo, abonos que absorban mucho más lo que vienen a ser los gases de efecto invernadero, por lo menos que no emitan metano, y luego jornadas de sensibilización ambiental, reforestación, ya sea, por ejemplo, reforestación de bosques o incluso de praderas marinas, que además en el mar Mediterráneo tenemos varios proyectos de reforestación depositaria que absorben muchísimos gases de efecto invernadero. Además, ya hay sectores que desde la época de los 2000, la primera década de los 2000, se ven obligados a calcular y registrar dicha huella. Son, por ejemplo, los sectores que generan energía o suministran energía. La industria metalúrgica, la industria que es de mineral, sobre todo sectores de construcción, y otros como de fabricación de pasta de papel y cartón. Todos ellos, bueno, más detalles si queréis, se vienen en la directiva 2003-87 de la directiva europea. Luego, a lo largo de los años se han ido incluyendo actividades, por ejemplo, de aviación y transporte. Y los mismos que hay una fase 2, que son, por ejemplo, industrias petroquímicas, se han añadido nuevos gases para poder tenerlos calculados y reducidos. Y, bueno, todas estas actividades, como por ejemplo la aviación, si es para tema de extinción de incendios o actividades formativas o de seguridad nacional, estas no tendrían que calcularse, serían eximidas. Otros proyectos de compensación son los mercados voluntarios, que son iniciativas creadas en paralelo al mercado regulado, que permiten realizar transacciones con bonos de carbono de reducciones verificadas de emisiones. Es decir, por todos esos proyectos de compensación te dan un certificado anual de cuánta huella se ha compensado según lo que tú emites. Y pasamos a la declaración ambiental del producto, que ya es aparte de la huella de carbono del producto y de organización. Que en inglés las siglas son de EPD, que son documentos verificables que contienen información relativa al comportamiento ambiental de un producto en base al análisis de ciclo de vida. Es bastante similar a la huella de producto. Son verificables por una tercera parte y transparentes sobre el origen y uso del producto. Para que las declaraciones ambientales de producto sean comparables, se emplean las reglas de categoría de producto, las RGCP, que hay una página web en las que se pueden consultar. Establecen por cada tipología los criterios técnicos de actuación para el cálculo de los impactos ambientales de productos y procesos. Aquí tenemos tipologías de coetiquetado, siendo las DAP en la tipología 3, ¿vale? Que siguen la normativa ISO 14024. Pero, por ejemplo, las ecoetiquetas tipo 1, que son adjudicadas por la Comunidad Europea, son la Ecolabel y son, por ejemplo,
reconocidas a nivel europeo y mundial. Después están las autodeclaraciones ambientales, que ya decide una empresa crear su propia etiqueta. Las declaraciones ambientales de producto con el sello EPD, que hablaremos un poco más tarde, y las etiquetados semi-tipo 1, que son, por ejemplo, específicas de sectores, ya sea de la industria papelera, energética o el Nutri-Score. Aplicaciones del cálculo de la huella. Vamos a hablar un poco de las aplicaciones y los beneficios que tiene tenerla calculada. Ayuda a identificar, en primer lugar, las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a las distintas etapas del mapa de procesos de la cadena de producción o de la organización. Por lo tanto, es un indicador ambiental muy fuerte, que siempre complementa, por ejemplo, a otros temas, como por ejemplo tener la ISO 14001. La huella de carbono puede ser utilizada como un elemento para la comunicación externa o interna, tanto para nuestros clientes, proveedores, o como para nuestros empleados, para demostrar un poco la concienciación que tenemos. La huella de carbono ayuda a mejorar la imagen de la marca y a tomar decisiones ecoeficientes con su entorno. Además, como he comentado antes, ayuda a acceder a proyectos, a concursos públicos e incluso a mercados internacionales exclusivos. El conocimiento de la huella de carbono puede ser una herramienta efectiva para la gestión ambiental y energética de la empresa, ya que permite detectar posibilidades de mejora de eficiencia energética. Incluso nos podríamos plantear una ISO 50001 y tener todo lo que viene a ser las emisiones por parte de el origen energético controlado, cambiar tipo de instalaciones, hacer proyectos, por ejemplo, de generación de energía mediante placas solares, etcétera. Actúa como una herramienta de sensibilización y formación con el objetivo de divulgar al consumidor el coste ambiental de un producto o servicio. Lo que comentaba antes, ahora con la aparición del Nutri-Score, nos va a aparecer como un pequeño parámetro como el que es para los aparatos eléctricos, las neveras, las televisiones, pues va a aparecer para los alimentos, el que nos diga un poco la calidad del producto alimentario y su origen, las emisiones. Si es, por ejemplo, un alimento que viene de Sudamérica que tendrá mayor huella de carbono por el transporte que si está generado en territorio nacional. Y aumenta la competitividad y diferenciación del producto o la compañía para nivel de relación comercial de clientes extranjeros, internacionales o proyectos públicos. Vamos a pasar a la parte de certificaciones y verificaciones en huella de carbono, que las certificaciones para la huella son diversos y sirven para verificar la metodología del cálculo y si las fuentes son correctas y tienen reconocimiento internacional. Las entidades más reconocidas pues tenemos a ISO, Carbon Trust, Bilan Carbone, que es la certificadora francesa, y The British Standards Institution, que es muy interesante si sobre todo tenemos negocios con los países anglosajones. Vamos a ver verificaciones primero para la huella de carbono de organizaciones, que hemos comentado antes que son la 14.064 y la 14.069. La 14.064 tiene tres partes. La primera es nivel orientativo para organizaciones, la segunda es para obtener medidas de reducción y la tercera es para la parte de las verificadoras, cómo deben validarlo y verificarlo. Y la ISO 14069 es básicamente unas pautas técnicas que se proporcionan a las organizaciones para orientarlas acerca de la cuantificación de gases de efecto invernadero y realizar el informe del cálculo. Las certificaciones de huella de carbono para organizaciones, la británica que tenemos, la British Standards Institution, que es la verificación de la huella de carbono permite a las empresas medir la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos en la ejecución de sus actividades y así demostrar su compromiso con la reducción de los efectos del cambio climático. Y la PAS 2060, que es la de neutralidad, la certificación de neutralidad. Es decir, que no solamente se calcula la huella de carbono, sino que se proponen medidas de compensación que se verifican para ver si hay un balance cero. Es decir, todo lo que emito lo compenso por otra parte mediante un proyecto. Las certificaciones de huella para producto, tenemos la 14.040 que es y la 14.044 que es del ciclo de vida y la 14.067 que es la huella de carbono del producto. Y luego tenemos otras muchísimas ISOs que nos dan las pautas para obtener los ecoetiquetados ambientales que antes he mencionado. Y también tenemos de las etiquetas de Carbon Trust, que tenemos 4 tipos. Que la primera es de reducción de huella, la segunda es de huella calculada,
después disminución de huella, ya sea porque se ha reducido, porque se ha compensado en parte, y la carbon neutral, que es la de huella neutral o huella cero. Y por último tenemos la verificación de la declaración ambiental de producto, que sigue a la norma 14.025 y da lugar a las ecoetiquetas tipo 3. La propia norma indica que el objetivo de las DAP es presentar la información ambiental cuantificada sobre el ciclo de vida de los productos o servicios certificados para permitir la comparación entre productos, servicios y actividades que cumplen la misma función. Es muy importante que sea verificada, ya que estas normas son públicas, es decir, que lo puede consultar cualquier persona en la página de la Environmental Label and Declarations, y que tienen que ser comprobables, es decir, que tienen que tener todos los cálculos y medidas para que cualquier persona pueda comprobarlo a ver si es cierta o si puede adecuarse a su sector. ¿Cuál es el ciclo para verificarlo y tenerlo calculada, la DAP? Pues primero es realizar los alcances y tenerlo todos los datos recopilados, hacer un inventario y buscar todos los potenciales globales, analizar el ciclo de vida, documentarlo ya mediante el Excel del cálculo como el informe, verificarlo con una entidad autorizada y publicar dicha huella en la página. Y ya es entonces cuando nos dan este sello. Por supuesto, este sello es para toda la vida, no hay que hacerlo de forma anual, a no ser que se cambie parte de la producción. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado, aunque es verdad que es bastante densa la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Roxana. Efectivamente son muchísimos conocimientos los que hay que tener para poder llegar a todos los lados. Bueno, les insto lo primero, que he visto que no tenemos preguntitas. Si van teniendo alguna duda es el momento de lanzarlas. Ahora, la intención que tengo yo es explicarles cómo intentar hacer de todo esto un poco complejo algo sencillo que les pueda servir a todos ustedes para diferenciarse de la competencia, para poder publicarlo. Es decir, Roxana ha dicho todos los beneficios que puede tener la huella de carbono para nosotros, que entre todos ellos puede ser por temas de marketing, temas de comunicación, temas de licitaciones y temas de cumplimiento, por supuesto, legal, cuando se publiquen los anexos de la Ley de Cambio Climático. Pero para todo ello, Safety Clean ha lanzado al mercado, nosotros nos gusta hacer un servicio integral y sencillo para nuestros clientes, unos packs que denominamos packs huella de carbono. ¿Qué incluyen? Nos acotamos a la parte de la huella de carbono de organización y nos acotamos al alcance unidos. Creemos que esa es la línea que continuará un poco los desarrollos normativos y los que obligarán en 1 o 2 años a que todas las empresas calculen la huella de carbono de su organización y hasta el alcance 2. A partir de ahí consideramos que el sello del Ministerio es el sello que se tiene que realizar para que todas las empresas estemos en el mismo sitio. Entonces, Safety Clean dentro de este pack ofrece a sus clientes, por un lado, una reunión inicial, por supuesto, porque nosotros no podemos establecer el alcance hasta dónde hay que llegar. Son ustedes los que conocen sus empresas, ustedes los que quieren y saben lo que pueden hacer. Por otro lado, efectivamente, visitamos las instalaciones. En el mismo sentido, nosotros no podemos saber todos los procesos productivos que hacen ustedes, las emisiones que tienen, y eso únicamente se puede hacer a través de una visita. Lo siguiente que hacemos es el cálculo de la huella de carbono. Por supuesto, calculamos la huella de carbono con todos los índices y todas las informaciones que ustedes nos han dado. Le hacemos una propuesta, es decir, nuestro informe no solamente contiene un cálculo puro, sino que con todo lo que hemos analizado en las visitas podemos, por supuesto, hacer una serie de propuestas de reducción y compensación de su huella de carbono, ya que nuestro objetivo no es solamente tener un dato, sino al final obtener ese cálculo, reduzco y compenso. Y, por supuesto, registramos la huella ante el Ministerio. Eso se hace el primer año y, puesto que esto es algo que tiene que continuar en el tiempo, nosotros no les abandonamos una vez que hacemos ese cálculo de huella de carbono y hacemos esa propuesta de reducción, sino que les ayudamos en el recálculo anual y en la presentación anual del Ministerio de sus cálculos. La idea es que ustedes estén acompañados en todo el proceso, que sepan en dónde nos encontramos y puedan obtener ese sello y puedan publicitarlo. Yo ahora vamos a pasar, una vez que les hemos explicado cómo podemos ayudarles, vamos a pasar a la parte de preguntas en las cuales podremos ver las dudas que tienen todos ustedes. Voy a ir a por la primera.
creo que para ti, Roxana, pone que ¿hasta qué punto debo de calcular la huella de carbono para concursos públicos? Es decir, cuéntanos, Roxy, en función también de tu experiencia en concursos públicos, ¿qué es lo que están pidiendo para las empresas que trabajan con la administración? Vale, pues como bien he dicho antes, la huella tiene que estar calculada, pero es que ahora también, a partir de este año, tienen también que plantearse planes de reducción. Lo que es necesario es que estén los alcances 1 y 2. El alcance 3 es voluntario, pero si se va a calcular el alcance 3, ha de ser verificado, ¿vale? Antes de ponerlo para, vamos a decir, las prescripciones técnicas de la licitación o del proyecto. Y da muchísimo más puntos tener ese índice de sostenibilidad que no tenerlo. Pero vamos, en principio es obligatorio alcance 1 y 2. Vale, perfecto. Yo he basado un poco en la experiencia que tenemos, porque nosotros también intentamos licitar muchas veces. Efectivamente, los grandes grupos empresariales ya están calculando su huella de carbono desde hace bastante tiempo y entonces lo que está ocurriendo es que ellos están ya por el punto del alcance 3, entonces para llegar a ese punto necesitan que todos sus proveedores tengan el alcance 1 y 2 cubierto. Por eso lo exigen como parte de la licitación, puesto que ellos, todos sus proveedores, tienen que tener ese dato. Vale. Nos hacen otra pregunta de si hay ayudas o incentivos para calcular la huella de carbono. Voy a empezar a contestar yo y luego contestas tú también, Roxy. Vale. Yo conozco que en Castilla-La Mancha sí que está habiendo ciertos incentivos para empresas que desarrollen temas en la relación de la huella de carbono. Más que por el cálculo, los incentivos son más por la compensación y la reducción. Yo les instaría que, como esto va un poco en materia de asociaciones y en materia de líneas, que consultaren con vuestra asociación si hay alguna ayuda. Yo esta mañana hemos tenido una reunión con uno de nuestros clientes que nos ha dicho pues, que efectivamente en el tema de canteras y áridos, por ejemplo, hay un nuevo Real Decreto, un código estructural, que ya en ese código estructural, que es el Real Decreto 470 del 2021, exigen que todas las empresas de este sector tengan un índice de sostenibilidad. Es decir, que ellos midan su actividad en función de un índice. Vale que ese índice se deja abierto, pero ese índice, por supuesto, podría ser la huella de carbono. Es decir, que tú para cumplir este Real Decreto te dicen que te pongas un objetivo. Y ese objetivo, ¿por qué no puede ser el de la huella de carbono? Que, como bien ha dicho Roxy, nos puede redundar en beneficios incluso económicos, porque cuando reducimos nuestra huella de carbono, reducimos nuestro consumo energético y, por tanto, nos puede redundar en reducciones de costes, ¿vale? No sé si tú conoces, Roxana, de algún tema subvencionable. Pues lo mismo, la mayoría de ayudas son para el tema de reducción y compensación. En reducción también podemos pedir ayudas para temas de descarbonización energética, es decir, solicitar ayudas para instalación de paneles solares o otras fuentes renovables de energía. Es también otra forma que además se nota luego en el cálculo de la huella. Ajá, perfecto. Luego hay dos preguntas que creo que están bastante relacionadas una con la otra. Por un lado nos preguntan que si tengo obligación de seguir inscribiendo las huellas de carbono en años posteriores, y hay una pregunta que habla sobre si puedo realizar a la vez el cálculo más reduzco para obtener el sello del MITECO. Voy a empezar contestando y luego igual contestas tú si quieres, Roxy. A ver. Obligación por ahora no existe de nadie de registrarlo. O sea, es un proceso voluntario. Efectivamente, nos podemos quedar con una huella de carbono y un sello del año 2012 y ahí tenerlo. Es decir, lo único que dice ese sello es que tú en el 2012 calculaste. La idea es que, por supuesto, cuando te la piden del año anterior. Es decir, a día de hoy deberíamos estar calculando la huella de carbono, o ya tener calculada la huella de carbono del año 2020. Y cuando más o menos cerremos cuentas o tengamos las facturas para marzo, hacer la huella de carbono del 2021. En huella de carbono hay una cosa que se dice que es el año base. El año base significa de a partir de cuándo tú empiezas, con lo cual, si tú empiezas ahora mismo a calcular tu huella de carbono y tu año base es el 2020, para que te den el sello de calculo y reduzco, tienen que pasar 2 años compensando, con lo cual hasta que tú no presentes el 21 y el 22, no te van a dar ese cálculo y reduzco. Pero si tú tienes datos, si tu objetivo este año es tener ese sello de calculo y reduzco, puedes calcular la huella de carbono del 2018 y con respecto a esta huella de carbono del 2020 habrías calculado y reducido. Es decir, tú tienes que calcular y reducir frente a un año base. No creo que no me equivoco, Roxana.
No, completamente cierto lo que has dicho. Es decir, que, claro, cada uno se pone su objetivo. No, mi objetivo, tengo mi empresa es muy exigente, tiene unos índices de sostenibilidad súper buenos, entonces yo quiero, en el objetivo mío del año 2021, es haber reducido la huella. Pues para poder reducirla necesitamos conocer la anterior, con lo cual necesitamos hacer cálculos de años anteriores. Hay una cosa que yo quiero recalcar con este tema, es que las huellas de carbono no se pueden calcular a la ligera. Es decir, ¿por qué? Porque muchas veces ciertos años en los cuales, por ejemplo, pues las subidas o cambios energéticos o cambios de procesos productivos o años muy fríos o años muy calurosos pueden hacer que las huellas de carbono varíen sin que la empresa haya hecho nada. Entonces, las huellas de carbono bien calculadas tienen que discriminar de una manera u otra esos cambios externos a nosotros mismos para que las reducciones sean coherentes con lo que nosotros hacemos, ¿vale? Eso es un consejo que yo doy ante los cálculos de huella de carbono. No sé si quieres añadir algo, Roxana, con respecto a todo esto. No, todo perfecto. Vale, a ver, nos preguntan un poquito más, que es si puedo inscribir varios años a la vez y si no llego al cumplimiento del plan de reducción, si me quitan el sello. Cuéntanos, Roxana. A ver, sí, se puede inscribir varios años a la vez, ¿vale? Lo único que hay que tener cuidado es que a la hora de calcularla, que los potenciales globales de calentamiento que sean específicos de cada año. Es decir, si por ejemplo yo este año 2021 voy a registrar 3 huellas, 2017, 18, 19, pues que los cálculos sean hechos con los datos de esos años específicos, no todos con los potenciales globales de 2020, ¿vale? Y luego la otra pregunta que era es... Si no llego a cumplir con los objetivos de reducción, si me quitan el sello. Vale. Los objetivos de reducción, en principio, al principio son totalmente opcionales para ponerlos, ¿vale? Es decir, que no hay un compromiso fijo, pero es verdad que si tú quieres obtener esa parte del sello de reduzco, tienes que tener una tendencia a la baja, ¿vale? De toda la generación de las emisiones. Y si no las llegas a cumplir, ya sea por factores externos, como bien ha dicho antes Laura, no pasa nada, no te van a quitar el sello ni nada por el estilo. Al fin y al cabo, esto es un compromiso voluntario. Vale, me ha quedado claro. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, bueno, en la transparencia que ha enseñado antes Roxana están nuestros correos electrónicos, el de Roxana y el mío. De todas maneras, todos los asistentes recibirán un email a posteriori, por supuesto agradeciéndole su asistencia y este ratito con nosotras, pero les mandaremos esta presentación en formato PDF para que la tengan, por supuesto, y el enlace, esta sesión está siendo grabada para que ustedes la puedan disfrutar en otro momento o incluso si consideran que pueden compartirla con alguien de su empresa, por supuesto. Va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube y entonces le daremos enlace de ese vídeo del canal de YouTube. Les aconsejo que bicheen un poquillo por el canal porque no solamente hemos hecho webinares para los que no han asistido a otras sobre este tema, sino que nos gusta hacer webinares sobre varios temas, no solamente de actualidad, sino temas generales como, pues eso, cómo implantar un sistema de gestión ambiental, cómo controlo mis emisiones atmosféricas, es decir, temas de actualidad y que toda empresa debe de controlar y considero que son de gran interés para todos. No, si no tenemos nada más, yo por mi parte, muchísimas gracias. Dime. Panel de votación, Laura. Ay, fenomenal, perdóname. Sí, tienes razón, que me has dado el acceso. Les voy a pasar una pequeña encuestilla de para ver un poco la calidad de lo que hacemos y si están contentos. Si me dedican 3 segundos, voy a lanzar la votación. Y si me contestan las 3 o 4 preguntillas que le hemos hecho, estaría muy agradecida. Si os ha parecido útil el contenido, si hay cosas que cambiar. De todas formas, tenemos un email del departamento que es medioambiente_iprl@safetyclean-medio.int.com, en el que nos podéis escribir diciendo propuestas de temas o cosas a mejorar en caso de que haya. Y temas para hacer los webinars. Si hay algún tema que os resulte interesante, nos lo comentáis, lo valoraremos y os enviaremos la invitación para la siguiente webinar. Eso es. Pues por mi parte nada más que decir. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Os seguiremos convocando a las siguientes posibles de vuestro interés y esperamos recibiros en otros webinars. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.